Buenos días, jóvenes. Este es el video número 2 de la clase de Derecho Penal Acusatorio, fase intermedia, juicio oral y recursos, del día miércoles 3 de marzo de 2021, en la tercera semana del módulo de esta materia, impartido a los jóvenes del grupo D8AE, del sistema escolarizado, octavo cuatrimestre, de la licenciatura en Derecho. Continuamos con los alegatos de apertura. Les mencionaba que los alegatos de apertura se deben cerrar con una petición específica y clara en cuanto a la sentencia condenatoria y la aplicación de la pena correspondiente. Esto por lado del abogado acusador, o bien en cuanto a la absolución del imputado, si se trata del alegato del abogado defensor. Además de la petición, también es bueno incluir otros aspectos en la conclusión de los alegatos de apertura. Por ejemplo, destacar algún dato particular sobre la víctima o el acusado y terminar retomando nuevamente el tema o lema del caso. Ejemplo de alegato de apertura. Bueno, aquí hay un ejemplo para que tengan ustedes idea. Dice: señores jueces del Tribunal de Enjuiciamiento, la defensa inicia el alegato de apertura con la siguiente interrogante. ¿Debía mantenerme inmóvil ante un peligroso acto de agresión contra mi vida? Un homicidio, sí, pero en legítima defensa. Así es, señores, es dudoso lo manifestado por el señor fiscal en su alegato de apertura, explicando su teoría del caso. El 1 de enero del año 2020, mi cliente fue objeto de un intento de robo agravado por parte de un sujeto que portaba un arma de fuego como medio de intimidación, situación ante la cual mi cliente reaccionó en defensa propia y que tuvo como consecuencia la pérdida de la vida del atacante. Acto por el que ahora mi cliente es acusado por un hecho amparado en el artículo 150 del Código Penal. En el desarrollo del juicio oral, la defensa demostrará que mi cliente no es responsable del delito materia de investigación. Bueno, esto que les acabo de mencionar es para que vayan teniendo idea del alegato de apertura. Este y todos los ejemplos de alegatos de apertura deben considerarse en la práctica como un momento crítico en los juicios orales. Es bien sabido que la primera imagen siempre cuenta, incluso en derecho. Si un alegato de apertura no se realiza correctamente, el abogado pierde la oportunidad de conectar desde un principio con los participantes del juicio. Ese error puede ser aprovechado por la contraparte, lo cual sería fatal para el caso incluso antes de comenzar. Esto es, a grandes rasgos, lo que trata de un alegato de apertura, ya sea por parte del fiscal o por parte del abogado defensor del acusado. Vamos a pasar entonces a la prueba testimonial para que podamos ver las preguntas que no se deben de realizar y lógicamente son materia de objeción durante su desahogo. ¿Quién me puede apoyar con la lectura del artículo 360, por favor? Ricardo Loría, ¿tiene usted su Código Nacional a la mano? Ricardo Loría. Busco el código, dame un segundo. Déjelo abro. No se les olvide checar su asistencia. Claro, artículo 360. Debe testificar toda persona. No, el Tendrá la título es, obligación. perdón, el título es deber de testificar. Y ya después viene el contenido. Toda persona tendrá, adelante. Ok. Deber de testificar. Toda persona tendrá la obligación de
concurrir al proceso cuando sea citado, y de declarar la verdad de cuando conozca y sea preguntado. Asimismo, no deberá ocultar hechos, circunstancias o cualquier otra información que sea relevante para la solución de la controversia, salvo disposición en contrario. El testigo no estará en la obligación de declarar sobre hechos por los que se le pueda fincar responsabilidad penal. Muy bien. La señorita Cristina, por favor, 361. Facultad de abstención. Sí, por favor. Ok. Podrán abstenerse de declarar el tutor, curador, pupilo, cónyuge, concubina o concubinario, conviviente del imputado, la persona que hubiere vivido de forma permanente con el imputado durante por lo menos 2 años anteriores al hecho, sus parientes por consanguinidad en la línea recta, ascendente o descendente hasta el 4º grado, y en la colateral por consanguinidad hasta el 2º grado, inclusive salvo que fueran denunciantes. Deberá informarse a la persona mencionadas de la facultad de abstención antes de declarar, pero si aceptan rendir testimonio no podrán negarse a contestar las preguntas formuladas. Muy bien, muchas gracias. Diego, el 362, el deber de guardar secreto. Sí. Artículo 362. Deber de guardar secreto. Es inadmisible el testimonio de personas que respecto del objeto de su declaración tengan el deber de guardar secreto con motivo del conocimiento que tengan de los hechos en razón del oficio o profesión, tales como ministros religiosos, abogados, visitadores de derechos humanos, médicos, psicólogos, farmacéuticos y enfermeros, así como los funcionarios públicos, sobre información que no es susceptible de divulgación según las leyes de la materia. No obstante, estas personas no podrán negar su testimonio cuando sean liberadas por el interesado del deber de guardar secreto. En caso de ser citados, deberán comparecer y explicar el motivo del cual surge la obligación de guardar secreto y de abstenerse de declarar. Ok, sí. Si tienen que guardar secreto, tienen que informarlo para que, digo, sea valorada o no la justificación que van a presentar. Y cuando ven ustedes la palabra, no obstante, estas personas no podrán negar su testimonio cuando sean liberadas por el interesado. O sea, cuando tú ya terminó de declarar tu testigo, pues no puede entrar el otro hasta que no liberes al primero. O sea, ya lo libero, o sea, que ya terminé con él, sale y entra el otro testigo, porque no puede estar en la misma sala escuchando lo que está declarando el primero. Bueno, el 363, citación de testigos. Los testigos serán citados para su examinación. En los casos de urgencia, podrán ser citados por cualquier medio que garantice la recepción de la citación, de lo cual se deberá dejar constancia. El testigo podrá presentarse a declarar sin previa cita. Si el testigo reside en un lugar lejano al asiento del órgano jurisdiccional y carece de medios económicos para trasladarse, se dispondrá lo necesario para asegurar su competencia. Tratándose de testigos que sean servidores públicos, la dependencia en la que se desempeñan adoptará las medidas correspondientes para garantizar su comparecencia, en cuyo caso absorberá además los gastos que se generen. El 364 nos habla de la comparecencia obligatoria de los testigos. Si el testigo debidamente citado no se presentara a la citación o haya temor fundado de que se ausente o se oculte, se le hará comparecer en este acto por medio de la fuerza pública sin necesidad de agotar ningún otro medio de apremio. Imagínense ustedes, antes de continuar, si alguna persona presenció algún homicidio, por ejemplo, veo que ejecutaron a alguna persona, normalmente no se quieren involucrar por temor a que vaya a haber alguna represalia
y pues los puedan matar a ellos o a sus familias. Por eso prefieren callar. Y normalmente si los citan para que vayan a declarar, sí es cierto, les van a tomar su protesta, les van a hacer saber de las penas en que incurren las personas que se producen con falsedad ante una autoridad judicial, pero la persona tiene miedo, por eso se oculta, no quiere ir, o sea, por miedo a que se declara y dice que efectivamente la persona es la que cometió el hecho delictuoso, pues le va a pasar algo a él o a ella o a su familia. Pero normalmente para no caer en la cuestión de la mentira, la falsedad de un testigo, normalmente les digo que muchas personas para no comprometerse usan la palabra no me acuerdo. Las palabras con la expresión no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo, porque ahí pues no pueden averiguar si estás mintiendo o estás diciendo la verdad de que no te acuerdas. Y eso no te genera responsabilidad. Pues ya es una cuestión de la mente. O sea, no estás obligado a acordarte de algo tal cual. Puedes tener hasta lagunas mentales y no acordarte. Pero les digo cuál es la situación, porque pues, el miedo, no hay ninguna garantía. Fíjense, cuando empezó lo de la delincuencia organizada en el 96, había una ley, creo que eran 36 artículos nada más, una ley pequeñita contra la delincuencia organizada. Había lo que era la UEDO, la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada. Esa ley le llamaban el bebé de Rosemary, como la película, porque con esos 36 artículos te arraigaban hasta 2, 4 meses, te podían arraigar, te podían consignar, o sea, estaba todo para irse sobre una persona y esa ley lógicamente violaba derechos fundamentales. Pero bueno, con el paso del tiempo ya se empezó esa ley ampliar, a reformar y todo para tratar de ajustarse a lo que es, porque pues la autoridad, si bien es cierto, tiene los medios para investigar. Incluso se crearon en su momento las figuras de los jueces sin rostro, los que iban a dar orden de aprehensión, pero la delincuencia organizada no sabía quiénes eran esos jueces, pues para que no vaya a haber también represalias en su contra por una orden de aprehensión que hayan dictado. Fíjense, si un juez le pasa eso y es autoridad y la que dicta, ¿qué no le pasará a un testigo? ¿Y qué pasó cuando inició con esa ley de delincuencia organizada en el 96? Algunos delincuentes se acogieron al programa de testigos protegidos y los empezaron a matar. Ese dichoso sistema no se cumplía como decía la ley. ¿Qué era lo que hacía la PGR? Pues el delincuente, si tenía información que pudiera lograrse la captura de algún pez gordo, pues la daba, pero siempre y cuando efectivamente fuera cierta, veraz lo que está dando. Pero lejos de que le brindaran protección, lo que hacían era, le daban de alta por un sueldo de perito en la PGR y era su ingreso que tenía, pero hubo uno de los primeros testigos en el camión, en el autobús, ahí lo mataron, otros en sus casas, o sea, digo, no había la protección. Ellos bloqueaban con la finalidad de conseguir un beneficio, porque ya estaban detenidos. Ya que fue lo que pasó. Pero bueno, ahora hay algo parecido a eso, no es lo mismo, lógicamente, que se llama los criterios de oportunidad. No quiere decir que, digo, sea lo mismo. Vean qué pasó con el caso de la exmujer de Chapo Guzmán, que la detuvieron porque el que brindó la información para que la detuvieran era otro de ese grupo que está detenido, que le decían de apodo licenciado. Ahora les van a dar una sentencia pequeña por haber colaborado y lograr la captura de la exmujer o mujer de Chapo Guzmán.
Esos son los beneficios, pero en el caso del señor Edgar de Villarreal, Navarri, pues se comenta por ahí que era un infiltrado de la DEA, que se metió al crimen organizado simplemente pues, como infiltrado. Y está detenido que colaboraba. Eso ya es otro, ese es otro asunto. En el caso más reciente, esta Emma Coronel, de que la detuvieron, y se decía, ¿cómo va a ser posible si estuvo yendo a las audiencias del Chapo y estaba allá afuera? Y, bueno, ¿por qué no la detuvieron? Bueno, porque la investigación corrió y vieron que ella era el medio para que se pudieran seguir realizando las operaciones de ese cártel. Entonces, pues, ¿pero qué pasó? La detienen porque hubo una persona que murió para obtener un beneficio. Y esto es lo que pasó. Bueno, las autoridades están obligadas a auxiliar oportuna y diligentemente al tribunal para garantizar la comparecencia obligatoria de los testigos. El órgano jurisdiccional podrá emplear contra las autoridades los medios de apremio que establece este código en caso de incumplimiento o retardo de sus determinaciones. A ver, Diego, por favor, ¿nos puedes apoyar con la lectura del artículo 365, por favor? Sí. Artículo 365. Excepciones a la obligación de comparecencia. No estarán obligados a comparecer en los términos previstos en los artículos anteriores y podrán declarar en la forma señalada para los testimonios especiales los siguientes. Fracción 1. Respecto de los servidores públicos federales, el presidente de la República, los secretarios de Estado de la Federación, el Procurador General de la República, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los diputados y senadores del Congreso de la Unión, los ministros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los consejeros del Instituto Federal Electoral. 2. Respecto de los servidores públicos estatales, el gobernador, los secretarios de Estado, el Procurador General de Justicia o su equivalente, los diputados del Congreso local e integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal Estatal Electoral y los consejeros del Instituto Electoral Estatal. 3. Los extranjeros que gozaren en el país de inmunidad diplomática de conformidad con los tratados sobre la materia. Y 4. Los que por enfermedad grave u otro impedimento calificado por el órgano jurisdiccional estén imposibilitados de hacerlo. Si las personas enumeradas en la fracción anterior renunciaren a su derecho a comparecer, deberán prestar declaración conforme a las reglas generales previstas en este código. Pero ya vieron las reglas para rendir testimonio respecto de estas personas. A ver, Cristina, por favor, el 366, testimonios especiales. Cuando deba recibirse testimonio de menores de edad de víctimas del delito y se tema por su afectación psicológica o emocional, así como en caso de víctimas de los delitos de violación o secuestro, el órgano jurisdiccional, a petición de las partes, podrá ordenar su recepción con el auxilio de familiares o peritos especializados. Para ello deberán utilizarse las técnicas audiovisuales adecuadas que favorezcan evitar la confrontación con el imputado. Las personas que no puedan concurrir a la sede judicial por estar físicamente impedidas serán examinadas en el lugar donde se encuentren y su testimonio será transmitido por sistemas de reproducción a distancia. Estos procedimientos especiales deberán llevarse a cabo sin afectar el derecho a la confrontación y a la defensa. Muy bien, muy bien. A ver, Ricardo Loría, el 367, protección a los testigos. Está ahí Ricardo Loría. Ricardo Loría.
Por favor, lectura del 367, artículo 367. Diego, por favor, el 367. Claro. Artículo 367. Protección a los testigos. El órgano jurisdiccional, por un tiempo razonable, podrá ordenar medidas especiales destinadas a proteger la integridad física y psicológica del testigo y sus familiares, mismas que podrán ser renovadas cuantas veces fuere necesario, sin menoscabo de lo dispuesto en la legislación aplicable. De igual forma, el Ministerio Público o la autoridad que corresponda adoptará las medidas que fueren precedentes para conferir la debida protección a víctimas, ofendidos, testigos, antes o después de prestadas sus declaraciones y sus familiares y en general a todos los sujetos que intervengan en el procedimiento, sin menoscabo de lo dispuesto en la legislación aplicable. Perfecto. Entramos, jóvenes, entonces a ver lo que es el interrogatorio y el contrainterrogatorio en el sistema acusatorio. El interrogatorio es un mecanismo por el cual se incorpora a la declaración que pueda brindar el testigo ofrecido u ofrecidos por las partes y en razón de sus percepciones respecto de los hechos. Y el juez que presida la audiencia, o ya sea intermedio de juicio, podrá identificar al perito testigo, le va a tomar la protesta de ley, de conducirse con verdad, y además le va a advertir de las penas que se imponen si se incurre en falsedad de declaraciones. ¿Cuáles son los objetivos de un interrogatorio? Solventar, primero, la credibilidad del testigo. Número 2, sustentar la teoría del caso que se ha presentado, ya sea si es testigo de la acusación o si es testigo de la defensa. Acreditar e introducir al juicio evidencia material y documental y obtener información relevante para el análisis de otros elementos probatorios. ¿Cuáles son las pautas para un buen interrogatorio? Primero, es el testigo quien debe de ingresar la información, lógicamente porque es a quien se está interrogando, es el que va a aportar la información necesaria para sustentar la teoría del caso. Que el interrogatorio guarde un orden y secuencia cronológica respecto a los hechos. Número 3, el interrogatorio no debe extralimitarse en el número de preguntas, evitando cansar al juez o al testigo que se exceda. Número 4, que el interrogatorio tenga un objetivo y que guarde estricta relación con el tipo penal de que se trate. Número 5, tener en cuenta las fortalezas y las debilidades del testigo. Esto quiere decir que se debe de conocer a este, o sea, al testigo. Y adelantarse a las posibles preguntas que le pudiera hacer el Ministerio Público si estás del lado de la acusación o la defensa si estás del lado del Ministerio Público. A solicitud de alguna de las partes, el tribunal podrá autorizar un nuevo interrogatorio a los testigos que ya hayan declarado en la audiencia, siempre y cuando no hayan sido liberados. Al perito se le podrá formular preguntas con el fin de proponer la hipótesis sobre la materia del dictamen pericial, a las que el perito deberá responder atendiéndose a la ciencia, la profesión y los hechos hipotéticos propuestos. Bueno, ¿qué preguntas se pueden realizar? Están aquellas destinadas a lograr una información concreta, pero de forma genérica, que permita que el testigo se explaye sin que quede limitado a un detalle restringido. También están aquellas preguntas
cuya interrogante está referida a una circunstancia específica, exigiendo del testigo una respuesta concreta sobre ella. Están también aquellas que en la misma interrogante va contenida la respuesta que deseas obtener. Están las afirmativas. Las preguntas afirmativas, lo que se pretende es obtener una respuesta negativa. Y están las negativas, cuya finalidad es a la inversa, es obtener una respuesta afirmativa. La característica de estas depende de la manera en que se formula, ya sea en sentido positivo o negativo, condicionando al testigo a una respuesta por un sí o por un no. Toda pregunta debe formularse de manera oral y versará sobre un hecho específico. En ningún caso se permitirán preguntas ambiguas o poco claras, conclusivas, impertinentes o irrelevantes o argumentativas que tiendan a ofender al testigo o a los peritos o que pretendan coaccionarlos. Las preguntas sugestivas solo se van a permitir a la contraparte de quien ofreció al testigo en el contrainterrogatorio, de acuerdo al numeral 373 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Antes de declarar, los testigos no podrán comunicarse entre sí, ni ver, oír o ser informados de lo que ocurra en la audiencia, por lo que permanecerán en una sala distinta a aquella en donde se desarrolle, advertidos de lo anterior por el juzgador que está presidiendo dicha audiencia. Serán llamados en el orden establecido y esta disposición no aplica al acusado ni a la víctima, salvo cuando ésta deba de declarar en juicio como testigo conforme a lo establecido en el numeral 371 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué va a pasar durante la audiencia? Los peritos y los testigos deberán ser interrogados personalmente. Su declaración personal no podrá ser sustituida por la lectura de los registros en que consten anteriores declaraciones o de otros documentos que las contienen. Y solo deberá referirse a esta y a las preguntas realizadas por las partes. Otorgada la protesta y realizada su identificación, el juzgador que presida la audiencia de juicio concederá la palabra a la parte que propuso el testigo, el perito o el acusado para que lo interrogue y con posterioridad a los demás sujetos que intervienen en el proceso, respetándose siempre el orden que les fue asignado. La parte contraria podrá inmediatamente después contrainterrogar al testigo, perito o al acusado. Aquí, si se ve, opera el principio de lo que es la contradicción. Yo ofrezco un testigo, lo voy a interrogar, yo, Ministerio Público, la defensa va a contrainterrogar y puede usar preguntas sugestivas. En cambio, si la defensa lo ofreció, yo lo voy a contrainterrogar y puedo utilizar las preguntas sugestivas. Estas están permitidas únicamente en contrainterrogatorio, porque el contrainterrogatorio, jóvenes, el objetivo que tiene es botarle la prueba al contrario, desacreditar al testigo, que caiga en contradicciones, que el tribunal de enjuiciamiento se dé cuenta que no es un testigo probo, que puede estar mintiendo, o sea, pero eso es el contrainterrogatorio, es desbaratarle la prueba al contrario. Bueno, en la materia del contrainterrogatorio, la parte contraria podrá recontrainterrogar, o sea, en la materia del yo estoy contrainterrogando y la otra parte puede recontrainterrogar. Por eso estamos hablando de, fíjense, interrogatorio, contrainterrogatorio y recontrainterrogatorio. Pues prácticamente, ¿quién tiene dos veces
Pues el que ofreció la prueba, porque el que ofrece la prueba interroga y recontrainterroga. Y el que no ofreció esa prueba solo va a contrainterrogar. Bueno, el contrainterrogatorio es el cuestionamiento que se le hace al testigo, al perito presentado por la contraparte, en búsqueda de información desacreditadora. Y su función es desacreditar, restar credibilidad, buscar contradicciones e indagar en la verdad. La objeción de preguntas deberá realizarse antes de que el testigo emita respuesta. Si yo estoy interrogando o contrainterrogando y la parte me va a objetar, tiene que objetar antes de que conteste el testigo, porque si el testigo ya empezó a contestar, la objeción es imposible. Lo dice aquí mismo, la objeción de preguntas deberá realizarse antes de que el testigo emita su respuesta. El juez analizará la pregunta y su objeción, y en caso de considerar obvia la procedencia de la pregunta, resolverá de plano. Contra esta determinación no se admite recurso alguno con apego al artículo 374 de la ley argentina. Son objetables, que se pueden objetar, las preguntas sugestivas en el interrogatorio directo, porque acuérdense que las preguntas sugestivas solo se admiten en el contrainterrogatorio. Las preguntas argumentativas, las preguntas compuestas, las preguntas repetitivas, las preguntas que asumen hechos no probados, las preguntas especulativas, las preguntas capciosas y las preguntas impertinentes. El tribunal de enjuiciamiento permitirá al oferente de la prueba realizar preguntas sugestivas cuando advierta que el testigo se está conduciendo de manera hostil, conforme al numeral 375 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué quiere decir? Que está un poco violento el testigo, pues, pero hay que pedir autorización al tribunal. Solicito, su señoría, autorización para tratar al testigo de manera hostil, para que le puedan hacer las preguntas sugestivas, para que diga sí, no, sí, no, sí, para que no tenga que dar mayores explicaciones. Usted estuvo el día tal, a tal hora, en el bar tal, ubicado en tal calle, va a decir sí o no. Ya estuvo. O sea, para que esto pueda fluir mejor la testimonial. Durante el interrogatorio y el contrainterrogatorio del acusado, del testigo, del perito, podrán leer parte de sus entrevistas, manifestaciones anteriores, documentos por ellos elaborados o cualquier otro registro de actos en los que hubiera participado realizando cualquier tipo de manifestación. Cuando fuera necesario para apoyar la memoria del respectivo declarante, superar o evidenciar contradicciones o solicitar las aclaraciones pertinentes, tú le puedes solicitar al juez apoyo de leer para apoyo de memoria. ¿Qué quiere decir? Que si está diciendo otra cosa o que diga no me acuerdo de su peritaje y él hizo el peritaje con un perito, bueno, su señoría, solicito a usted se proceda la lectura para apoyo de memoria. Bueno, una vez que diga el juez, adelante, se acerca, le van a leer la parte conducente, la conclusión del peritaje para que diga o se pueda aclarar ese punto. Pero le repito, no van a decir, usted declaró, no. Hay su técnica para hacerlo. Hay que solicitar, te dicen adelante, tú debes de tener copia de lo que es la carpeta administrativa o la causa de ese asunto, y ahí debe venir ese peritaje. Por eso es bueno cuando entras a juicio, tener una copia completita de todo, pues que va a ser tu guía a ese asunto, implementado con tu técnica, con tus argumentos, etcétera, etcétera, etcétera.
Al realizar el contrainterrogatorio, se debe emplear un lenguaje ordinario, un lenguaje común, es decir, no hablar estrictamente en términos legales, pues no todos los testigos son abogados. Por lo tanto, se deben hacer preguntas con un lenguaje fácil de entender para cualquier persona y que puedan comprender para que el contrainterrogatorio pueda ser fluido. Es esencial que el contrainterrogatorio se formulen preguntas únicamente con los hechos, no sobre la base de nuestras conclusiones o de nuestra teoría, porque el testigo puede ponerse a discutir con nosotros, pues obviamente al ser testigo de la contraparte puede presentar su hostilidad. Además de que no comparte nuestras conclusiones, pues las suyas siempre serán diferentes. Se debe de evitar siempre discutir con el testigo, pues esto resta seriedad al contrainterrogatorio y daría la impresión que no tenemos argumentos para desacreditar al testigo o bien su testimonio. Bueno, ya tenemos menos de un minuto, ya se va a cortar. Después del corte nos volvemos a conectar ya para concluir lo que es la clase del día de hoy. Y si hay alguna duda o pregunta, cuando regresemos la pueden formular y aquí se les dará respuesta. Muchas gracias y sigan teniendo su Código Nacional a la mano. Gracias, jóvenes. Diego, Ricardo y Cristina. Claro, profesor. Gracias.